Te diste cuenta de que, incluso sintiendo esa conexión inexplicable con tu llama gemela, existe un momento, casi imperceptible al principio, en el que los dos se dan cuenta de que vienen de mundos completamente distintos. No hablo de la diferencia de edad numérica, hablo de algo más profundo, más difícil de nombrar, la diferencia cultural de generación. Esa sensación de que uno de los dos creció escuchando cierta música, viviendo ciertas costumbres, aprendiendo a amar y a comunicarse de una forma determinada, mientras el otro se formó en un tiempo completamente distinto, con otras referencias, otras reglas tácitas, otra manera de entender el mundo. ¿Lo sentiste alguna vez? Ese instante en que cuentas un recuerdo, haces una broma, mencionas algo que para ti es obvio, y recibes a cambio una mirada de quien no entendió absolutamente nada de lo que acabas de decir. Soy Luna Celeste, y aquí en el canal Irradia tu Energía, hablamos de llamas gemelas, del despertar espiritual y de todo lo que forma parte de este camino de evolución del alma a través del amor. Si llegaste recién, bienvenida o bienvenido, porque el tema de hoy atraviesa a los dos por igual, y tal vez sea uno de los temas más sinceros y más valientes que traje a este espacio. En este video te voy a revelar por qué esa diferencia cultural de generación entre llamas gemelas no es un detalle sin importancia, ni un problema que debería hacerte dudar de la conexión, sino una de las pruebas más profundas y más reveladoras que esta relación puede traer a tu vida. Te voy a mostrar de dónde viene realmente esa extrañeza. ¿Por qué suele aparecer justo en la etapa en que ya deberían estar más cerca el uno del otro? Y, lo más importante, ¿qué hacer para atravesar ese abismo sin que tengas que dejar de ser quien eres? Y sin exigirle al otro que deje de ser quien es. Antes de seguir, necesito pedirte algo. Suscríbete aquí al canal, porque eso ayuda mucho a que este espacio crezca y llegue a más personas que necesitan escuchar lo que voy a contarte hoy. Y más que eso, quiero saber de ti. Ahí en los comentarios, cuéntame en qué punto de tu historia con tu llama gemela estás ahora. ¿Ya viven esta diferencia de generación en el día a día? ¿Están en una etapa de separación, tratando de entender lo que sienten el uno por el otro? ¿O todavía se están conociendo y ya notan que vienen de tiempos distintos? Mi meta para este video es llegar a 200 comentarios, y cada uno me ayuda a entender lo que realmente estás viviendo, para seguir trayendo contenido que tenga sentido para tu realidad. Entendamos algo primero, porque esto cambia por completo la forma en que vas a ver este tema desde ahora. De la diferencia de edad entre llamas gemelas ya hablamos bastante aquí, en otros videos. Pero la diferencia cultural de generación es otra capa, más sutil y en muchos casos, mucho más desafiante que el número en sí. Porque no se trata de cuántos años los separan en el calendario, se trata del tiempo en que cada alma encarnó, del contexto en que cada cuerpo y cada mente se formaron, de las costumbres, los valores, las referencias que moldearon la infancia, la adolescencia y los primeros años adultos de cada uno. Dos almas pueden tener una diferencia pequeña de edad y, aún así, vivir mundos muy parecidos, porque crecieron en un mismo contexto, en un mismo ritmo de vida. Y dos almas pueden tener una diferencia enorme de años, y sin embargo, entenderse con una facilidad sorprendente, porque vivieron contextos demasiado similares. Y lo contrario también es completamente cierto. Dos almas con muy poca diferencia de edad pueden sentir un abismo cultural gigantesco entre ellas, porque el mundo cambió demasiado rápido en poco tiempo, y cada una absorbió un pedazo distinto de esa transformación. Piensa conmigo por un momento. Uno de los dos tal vez creció en un tiempo en que comunicarse significaba esperar, escribir cartas, organizar encuentros sin celular, vivir con menos prisa y con menos información llegando todo el tiempo. El otro tal vez creció ya dentro de las pantallas, de los mensajes instantáneos, de una cantidad de estímulo visual y emocional que la generación anterior nunca tuvo que manejar con esa intensidad. Uno aprendió a expresar el amor de una forma más contenida, más práctica, a través de gestos concretos y de presencia silenciosa. El otro aprendió quizás que el amor también se expresa en palabras dichas todo el tiempo,
en validación constante, en mensajes frecuentes por el celular, en pequeños gestos digitales que para una generación parecen esenciales y para la otra parecen incluso innecesarios. Ninguno de los dos está equivocado. Ninguna de las dos formas de amar es superior a la otra. Pero cuando esas dos maneras de amar se encuentran dentro de una relación de llamas gemelas, la fricción aparece. Y casi siempre aparece justo cuando más necesitan entenderse. ¿Lo sentiste alguna vez en la práctica, en tu día a día con tu llama gemela? ¿Intentaste explicar una sensación, un recuerdo, una referencia cultural entera y notaste que el otro simplemente no tiene eso guardado dentro de sí porque nunca lo vivió? Hiciste una broma que para ti es obvia, automática, y recibiste a cambio un silencio incómodo o algo peor, un comentario del tipo «¿Eso es cosa de gente mayor?» o «Eso es cosa de joven, ya no entiendo esas cosas de ahora». Eso duele mucho más de lo que parece a primera vista, porque no es solo que la broma no funcionó, es la sensación de que una parte entera de tu historia, de tu formación, de lo que te hizo ser quien eres, simplemente no puede compartirse del todo con la persona que tu propia alma eligió para atravesar esta vida a tu lado. Y aquí llega algo importante que necesito recordarte ahora, antes de que se me olvide y se te olvide a ti también. Si este video tiene sentido para ti hasta este momento, dale like al video ahora mismo, porque eso ayuda muchísimo a que este contenido llegue a otras personas que también están viviendo esta misma confusión silenciosa y que tal vez todavía no saben nombrar lo que sienten dentro de una relación así. Hay otra capa en todo esto de la que pocas personas hablan con sinceridad, la presión de afuera, la presión del entorno alrededor de los dos. Porque no basta con que ustedes entiendan esta diferencia generacional entre sí. El mundo alrededor también comenta, también juzga, también hace bromas sin notar cuánto pesa eso. Familia que pregunta por qué no siguen el mismo ritmo de vida que otras personas de su edad. Amigos que se sorprenden porque uno habla de temas que el otro nunca escuchó, o usa expresiones que para el otro parecen de otro planeta. Redes sociales llenas de comentarios irónicos sobre relaciones donde existe una diferencia generacional notoria, sea en la forma de vestir, de hablar, de comportarse frente a los demás. Y eso pesa, sobre todo en una etapa en la que la relación ya está suficientemente sensible, por otros motivos propios de este camino de llamas gemelas, como la separación, el despertar de cada uno, la dinámica entre quien huye y quien persigue, todo eso de lo que ya hablamos tanto aquí en el canal. Pero ahora necesito mostrarte la otra cara de esta moneda, porque es justo aquí donde todo empieza a tener sentido de una forma más profunda. El alma no elige encarnar en determinada generación, pensando en la compatibilidad cultural con su llama gemela. El alma elige el tiempo correcto, el cuerpo correcto, la misión correcta, dentro de un plan mucho más amplio del que nuestra mente puede abarcar de una sola vez, con nuestra lógica limitada de seres encarnados. Entonces, cuando dos llamas gemelas encarnan en generaciones distintas o en décadas distintas dentro de una misma generación más amplia, esto no es un error de cálculo del universo, no es un accidente, no es un detalle sin propósito. Esto es parte del diseño original de esa conexión. Y el motivo, muchas veces, es justamente provocar esta fricción que sientes ahora. Porque esa fricción específica es lo que te va a obligar a amar de una forma que va más allá de la identificación cultural, más allá del nos gustan exactamente las mismas cosas, más allá de la comodidad fácil de pertenecer a la misma tribu generacional. Piensa en cuántas personas solo logran amar dentro de su propio círculo cultural, de su propio nicho de referencias. Solo se sienten seguras con quien escuchó la misma música, vivió las mismas costumbres, habla la misma jerga, entiende las mismas bromas sin necesitar ninguna explicación. Eso es cómodo, sin duda, pero también es limitado, porque el amor que solo existe dentro de un nicho cultural compartido es, en el fondo, un amor que todavía depende de la semejanza para poder sostenerse. Y la relación de llama gemela, por su propio propósito espiritual, no está aquí para confirmarte dentro de tu zona de comodidad cultural. Está aquí justamente para sacarte de ahí, para enseñarte, en la práctica y sin anestesia, que el amor verdadero,
el amor de alma, no exige que la otra persona pertenezca a la misma generación, a la misma década, al mismo conjunto de referencias que tú llevas dentro. Te pide presencia. Te pide disposición genuina para traducir tu mundo al otro y para aprender, con humildad, el idioma del mundo del otro, aunque ese idioma te parezca, al principio, completamente extranjero. Y es exactamente aquí donde entra el trabajo interior más difícil de esta etapa, el trabajo que nadie te enseñó a hacer ni en la escuela ni en tu casa, porque implica mirar dentro de ti misma o de ti mismo y reconocer cuánto de tu identidad está pegado a tu generación. Cuánto de tu forma de amar, de discutir, de callarte, de reclamar, de exigir, viene en realidad de un condicionamiento de la época en que creciste y no de una verdad absoluta y universal sobre cómo debería funcionar el amor entre dos personas. Tal vez tu generación te enseñó que los sentimientos se guardan dentro del pecho, que de los problemas no se habla en voz alta, que pedir ayuda es señal de debilidad. O tal vez tu generación te enseñó justo lo contrario, que todo debe verbalizarse, validarse, exponerse, comentarse, y que el silencio siempre es señal de desinterés o de distancia. Ninguna de las dos formas es la única correcta, ni la más evolucionada. Son solo programaciones de época, heredadas sin que las hayas elegido conscientemente. Y la llama gemela tiene esa manera brutal y amorosa a la vez de poner esas programaciones justo frente a ti, para que decidas, con conciencia, qué es realmente tuyo, y qué es solo herencia generacional que nunca habías cuestionado antes. Esto aparece en cosas que parecen pequeñas, pero que se acumulan y pesan con el tiempo. La forma de manejar el dinero, por ejemplo, porque cada generación se formó dentro de una relación distinta con la seguridad financiera, con el consumo, con el ahorro, con el riesgo. La forma de entender el trabajo y el descanso, porque una generación tal vez aprendió que sacrificarse es sinónimo de valor, mientras la otra aprendió a cuestionar ese sacrificio y a buscar equilibrio, de una forma que para la generación anterior parece hasta pereza. La forma de vivir el tiempo, porque una generación aprendió a esperar, a tener paciencia con procesos largos, y la otra creció dentro de una velocidad de respuesta inmediata, donde esperar resulta casi insoportable. Y hasta la forma de vivir la propia espiritualidad, porque lo que una generación aprendió sobre la fe, sobre la religión, sobre lo que se considera normal decir en voz alta sobre el alma y la energía, puede ser completamente distinto de lo que la otra generación absorbió como natural. ¿Te estás reconociendo en alguno de estos puntos mientras escuchas esto? Porque si es así, realmente quiero que me escribas en los comentarios cuál de estos aspectos pesa más en tu relación, si es la forma de comunicarse, si es la relación con la tecnología, si es la visión sobre el dinero y el trabajo, o si es incluso la forma de vivir la espiritualidad entre los dos. Esto me ayuda muchísimo a entender qué traer en los próximos videos para ti. Es justo en este punto, en el momento más delicado de este giro interior, en el instante en que te das cuenta de que necesitas mirar tus propias programaciones antes de pedirle al otro que cambie, donde necesito hablarte de una práctica que ayuda a mucha gente que ve este canal a atravesar justamente este tipo de ruido entre almas, el Reiki. Porque cuando la diferencia es cultural, es generacional, está hecha de palabras distintas, de referencias distintas, de formas distintas de expresarse. La comunicación verbal por sí sola muchas veces no alcanza para resolverlo todo. El Reiki trabaja en otra capa, la capa energética, esa que no depende de haber nacido en la misma década que tu llama gemela, para poder sentir y ser sentido de verdad. Es un canal de escucha que va más allá del idioma, más allá de la generación, más allá de todas las referencias culturales que los separan en la superficie de la relación. Dejé un link en el primer comentario fijado de este video con más información para que empieces esta práctica. Volvamos ahora al camino práctico, porque sé que no estás aquí solo para entender el problema en teoría. Quieres saber, en la práctica, qué hacer con todo esto que te estoy mostrando. El primer paso es dejar de esperar que el otro entienda automáticamente tus referencias y empezar a traducir, con paciencia, sin irritarte, sin ese tono de superioridad de
¿Cómo no sabes esto? Explica el chiste si es necesario, aunque eso le quite la gracia en el momento. Cuenta la historia detrás de la canción que amas, de la costumbre que tiene sentido para ti. Muestra por qué esa forma de vivir de tu época tenía sentido para el contexto de entonces. Y haz el camino contrario también, con la misma disposición. Pregunta, con curiosidad genuina y sin juzgar, sobre el mundo que formó a la persona que amas. No para estar siempre de acuerdo con todo, no para terminar pensando exactamente igual, sino para entender de dónde vienen los gestos, las palabras, los silencios del otro. El segundo paso es dejar de competir sobre qué generación tenía más sentido, qué época era mejor, qué forma de vivir era más correcta o más sana. Eso es un pozo sin fondo, porque toda generación tiene sus virtudes y tiene sus heridas, y discutir esto solo convierte la relación en una disputa constante de quién tiene razón, cuando en realidad ustedes no están juntos para ganarle al otro, están juntos para completarse justamente a través de esa diferencia. El tercer paso, tal vez el más importante de todos, es construir juntos, poco a poco, un lenguaje nuevo, que no le pertenece solo a tu generación, ni solo a la generación de ella o de él, sino que nace específicamente de esta relación, de este encuentro único entre los dos. Una forma propia de comunicarse, de demostrar afecto, de resolver un conflicto, que ambos inventan juntos, mezclando lo mejor que cada uno trajo de su propia época. Eso es, en el fondo, uno de los regalos más grandes escondidos dentro de todo este desafío, la oportunidad real de crear algo completamente nuevo, que no existía antes de que ustedes dos se encontraran, y que no va a existir en ninguna otra relación más que en la de ustedes. Hay todavía otro punto que merece toda tu atención, y que pocas personas conectan con esta diferencia cultural de generación. A veces esta extrañeza también aparece a través de etapas de vida que no coinciden entre los dos. Uno de ustedes ya puede tener hijos adultos, una carrera más consolidada, una forma de vivir más estable y tranquila. El otro puede estar todavía construyendo esa parte de la vida, con otras prioridades, otro ritmo, otras urgencias. Esto, sumado a la diferencia cultural, puede crear la sensación de estar perfectamente sincronizados en el alma, pero completamente desincronizados en la vida práctica del día a día. Y es importante decir esto con toda claridad. Sincronía de alma no significa sincronía de calendario de vida. Pueden estar profundamente alineados espiritualmente, y aún así, necesitar negociar etapas de vida distintas, con respeto mutuo y sin la prisa ansiosa de igualar todo de una vez. Sé que escuchar todo esto puede traerte una mezcla de alivio y de cansancio en este momento. Alivio porque tal vez por fin entiendas que la extrañeza que sientes no significa, de ninguna manera, que no deberían estar juntos. Cansancio porque, sí, esto exige trabajo real, exige paciencia, exige humildad para admitir que tu generación no es el centro del universo y que la generación del otro tampoco lo es. Pero es exactamente ese trabajo lo que separa un amor superficial, basado en semejanza y en comodidad cultural, de un amor de alma, basado en una elección consciente, repetida todos los días, incluso cuando sería más fácil rendirse por una diferencia que parece, a primera vista, insuperable. Y si estás escuchando esto ahora, y sientes que tal vez seas la persona más joven de esta ecuación, o la persona mayor, quiero que sepas, con total sinceridad, que los dos lados sufren con este tipo de juicio. Los dos lados sienten miedo de no ser suficiente para acompañar al otro. Los dos lados a veces se sienten incomprendidos hasta por su propia generación, que eligió, contra todas las probabilidades, amar a alguien de otro tiempo. Este video es para ti de los dos lados, seas mujer u hombre, más joven o con más experiencia, porque la diferencia cultural de generación no elige quién va a cargar el peso mayor de esta travesía. Les pide a los dos que aprendan, juntos, lado a lado, a atravesarla de la mano. Recapitulando entonces, con calma, todo lo que te traje hoy. La diferencia cultural de generación entre llamas gemelas no se trata de números en el calendario. Se trata de mundos distintos,
que se encontraron a través de una sola conexión de alma, demasiado profunda para explicarse solo con la lógica. Aparece en las costumbres, en la forma de comunicarse, en las referencias culturales, en la manera de expresar el amor, en la relación con el dinero y con el tiempo, y hasta en las etapas de vida que cada uno está viviendo en este momento. Viene acompañada de juicio externo, de bromas, de comentarios ajenos que duelen más de lo que deberían, pero también viene acompañada de una invitación profunda y poco común. La invitación a amar más allá de la propia tribu generacional, a traducir tu mundo al otro sin exigirle que se vuelva exactamente igual al tuyo, a construir juntos un lenguaje nuevo que les pertenece solo a los dos. Y el trabajo energético, como el Reiki, puede ayudarte a sentir esa conexión más allá de las palabras, más allá de la época en que cada uno nació, más allá de todo lo que los separa solo en la superficie de la relación. Antes de cerrar este video, necesito pedirte de nuevo, con cariño, que te suscribas aquí al canal, porque eso realmente hace la diferencia para que este espacio siga existiendo y llegando a cada vez más personas que necesitan escuchar este tipo de contenido. Si quieres ir más allá de lo que conversamos aquí, este canal también tiene una membresía, donde nos acercamos todavía más, con contenido exclusivo y un espacio más íntimo para hablar de todo esto con mayor profundidad. Y no olvides, mi meta sigue siendo 200 comentarios en este video, así que si este mensaje te tocó de alguna forma, aunque sea un poquito, comenta aquí abajo ahora mismo. Y si quieres conocer más sobre el Reiki que mencioné durante el video, el link sigue fijado en el primer comentario de este video. Si llegaste hasta aquí, comenta un emoji de luna. Hasta el próximo video.